Hola, queridos estudiantes. Pues vamos a comenzar este curso con este capítulo introductorio que nos habla acerca del desarrollo y cómo este estudio del desarrollo humano pues ha sido abordado pues desde diferentes miradas y disciplinas, buscando dar respuesta a preguntas muy diversas que nos permitan ir entendiendo qué es lo que nos lleva a las personas a ser de determinada forma, a tomar ciertos caminos en nuestra vida, ciertas elecciones que nos pueden llevar a un desarrollo pleno, que nos pueden quizás truncar en algunos momentos. Eh, Esto hablado como en una trayectoria general, pero también cómo se va dando este desarrollo pues a lo largo de la vida, desde las tres aristas principales que tiene que ver con el desarrollo biológico, físico, el desarrollo cognitivo, cómo se va desarrollando nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestro aprendizaje, nuestro lenguaje, y pues la dimensión social o psicoemocional, que nos va a dar cuenta las formas de cómo nos relacionamos y cómo nos vamos desarrollando dependiendo de los contextos en que pues cada persona pues vive y pues va transitando, ¿no?, su vida. Lo primero que tenemos que precisar es el concepto de desarrollo desde cómo lo vamos a entender. Y la perspectiva que vamos a estar trabajando del desarrollo, pues es como aquella que lo que plantea es un patrón de cambio, ¿no? Un patrón de cambio que va transitando el ser humano desde la concepción hasta la muerte. Es decir, muchas veces, incluso en ciertas épocas de la historia, se abordaba el desarrollo o se pensaba el desarrollo solamente en la niñez o hasta la adolescencia, en un cierto pues demérito en los periodos de la adultez, de la madurez, de la vejez, como si en estas etapas de la vida no hubiera desarrollo. Entonces la propuesta pues es una mirada mucho más holística del desarrollo desde estas aristas e incluso podríamos decir que hay elementos del desarrollo de una persona que están supeditados incluso desde antes de la concepción. Es decir, la historia de una persona, de cualquier ser humano, va a tener ciertos elementos que pueden determinar su condición de vida incluso antes de que llegue a este mundo, antes de que sea concebido en el vientre de una mujer. ¿A qué me refiero con esto? La historia de una persona se va a ver atravesada, por ejemplo, desde la historia de cómo se conocieron sus padres, qué tipo de relación entablaron, eh, si ellos deseaban la llegada de esa persona, la planearon, fue un accidente o fue algo casual. Todos estos elementos de alguna forma van a marcar la historia de esa persona. Y todavía a lo mejor yendo un poquito más allá, pues también hasta la condición de salud que gozaban sus padres cuando fueron concebidos, eh, los hábitos que ellos tenían, la edad que tenían, ¿no? Todos estos elementos pues van a ser de alguna forma determinantes a esa persona que en ese instante pues todavía era un ser humano en potencia, ¿no? En el sentido de que ni siquiera había sido o sea, llevado a cabo la concepción. Sin embargo, bueno, en sentido estricto, el desarrollo, desde, planteado desde algunos autores, pues va a iniciar con la concepción, ¿no? Cuando se da la fecundación de ese óvulo por ese espermatozoide que pues van a generar la vida. Eh, Otro elemento importante a considerar respecto al desarrollo eh, tiene que ver con los abordajes que se han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, esta perspectiva histórica. Hace unos siglos la infancia no era un tópico de interés. La niñez ni siquiera era considerada como importante, quizás en parte derivado pues de tanta mortandad infantil que había. Entonces una persona prácticamente no era considerada como ciudadano o como tal
pues hasta que alcanzaba ya cierta edad, ¿no? Que había como cierta garantía de que iba a vivir y entonces ahora sí era mirado pues como un ciudadano y como una persona de interés, ¿no? Entonces, realmente la infancia, em, en varias épocas de la historia de la humanidad, no era importante, ¿no? Va a ir, van a haber autores que ciertamente van a ir dando cuenta que sí es importante considerar y cuidar incluso el desarrollo de los niños para alcanzar aquel ciudadano objetivo que era ideal en las sociedades que ellos planteaban, ¿no? Y vamos a tener también pues distintas miradas al respecto. En culturas como la nuestra, atravesada por pues el judeocristianismo, sí vamos a tener una noción de niñez y del ser humano y que no es del todo quizás buena, ¿no? Eh, Porque, bueno, desde esta perspectiva, pues el ser humano llega al mundo marcado por el pecado original, ¿no? Entonces el niño pues nace naturalmente malo y con la educación, con la orientación religiosa, pues hay que convertirlo, ¿no? En un buen cristiano, en una buena cristiana y de ahí hacerlo una buena persona, bautizarlo o bautizarla para limpiar ese pecado original, etcétera, ¿no? Había una concepción en la parte cognitiva histórica que nos remite hasta los griegos, cuando trataban de establecer de dónde devienen las ideas, el conocimiento, de dónde deviene el pensamiento humano. Y vamos a tener históricamente dos posturas tradicionales, la innatista y la empirista. La innatista viene, una de sus raíces en Platón, cuando habla de que pues ya en la mente están instauradas, ¿no? Estas ideas y o existe este mundo de las ideas y el hombre a través de la racionalización, del esfuerzo de la reflexión, es que va a ir como recordando y trayendo a la conciencia esas ideas innatas con las que ya llegó al mundo dotado. Su discípulo Aristóteles va a estar en desacuerdo con este planteamiento y él va a acuñar esta expresión para marcar su postura empirista en donde él dice que el intelecto humano nace como una tabula rasa. Es decir, la mente cuando nacemos nace en blanco y todo el conocimiento, el pensamiento, lo vamos a desarrollar a partir de la experiencia. Y entonces tenemos a lo largo de la historia estas dos posturas, la innatista y la empirista, peleándose. Algunos autores y grandes pensadores como Kant, por ejemplo, van a plantear que si bien no, la mayoría de nuestro conocimiento es construido por la experiencia, es decir, no tenemos como ideas innatas. Sin embargo, Kant va a decir, bueno, pero con algo sí tenemos que nacer, con algo ya venimos dotados y ese algo pues es esa capacidad de razonar, ¿no? El intelecto va a ser innato y entonces se va a meter en una postura pues de dualista y es cuando, bueno, va a ser esta diferenciación entre las ideas a priori y las ideas a posteriori, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si se fijan, dentro de las distintas aristas del desarrollo, claro que hay una data histórica larga en distintos pensadores, en distintos autores que han tratado de dar cuenta cómo es este desarrollo humano desde lo físico, desde lo intelectual, ¿no? Y a últimos tiempos, pues desde lo socioemocional. Posteriormente, obviamente Aristóteles, muchos siglos después, el que va a como actualizar esta idea de la tabula rasa va a ser John Locke y la va a modernizar planteando que el humano va a nacer con la mente en blanco. Entonces va a ser otro empirista. Es importante rescatarlo bien en su texto, John Locke, porque bueno, él también va a dar una postura y una mirada de lo que es el ser humano, pero diferente a la judeocristiana. Él va a decir que el humano nace naturalmente bueno, el niño es bueno, el niño nace ávido de aprender y de desarrollarse.
Y entonces hay que cuidar las infancias y de hecho pues va dando una serie de ideas bien interesantes de cómo desarrollar el aprendizaje en los niños. Mm, que uno podría pensar la propuesta de Locke eh, como una base a lo que bueno, varios siglos, no muchos, varios siglos después va a plantear el conductista Watson, por ejemplo, respecto a cómo quitar los miedos a los niños, ¿no? Porque para John Locke el miedo, por ejemplo, que una persona podría tener, pues es algo adquirido, es algo aprendido, es derivado de una mala experiencia y entonces por allí él hace, por ejemplo, la propuesta de que si el niño le tiene miedo a un sapo, pues hay que irle acercando poco a poco el sapo y que el niño vuelva a generar una nueva experiencia en donde se dé cuenta pues que por ejemplo el sapito pues es inocente, que lo puede agarrar, que lo puede tocar y que incluso puede divertir con él y cuestiones de este tipo. Otro autor que también va a tomar la infancia como o al niño como un ser puro y bueno de nacimiento pues es Rousseau, ¿no? Con su obra del Emilio, en donde pues también para él el niño es naturalmente bueno y y en ese libro, que es un libro bastante amplio, pues va a dar todo un camino a seguir de cómo se debe educar a Emilio, ¿no? Alejado de la sociedad, porque la sociedad es la que corrompe al humano, según la postura de Rousseau, y por eso Emilio pues iba a ser creado en el campo, aislado de toda esa maldad, iba a ser nutrido desde la naturaleza, nutrido desde acercarle los conocimientos, los saberes, y para hacer de él un ciudadano bueno, digno, ¿no? Que era lo que en la apuesta de Rousseau permitiría cambiar la sociedad, ¿no? Y hacerla mejor, limpia de corrupción, limpia de maldad, ¿no? Eh, y bueno, nada más como dato adicional, pues un pensador opositor, digamos, a esta concepción de la infancia como el ser humano naturalmente bueno, pues lo vamos a ver en Thomas Hobbes, ¿no? Con Thomas Hobbes, para él el humano es malo, el humano tiene maldad, el humano es agresivo, el humano... eh, él hace un planteamiento bien interesante porque Thomas Hobbes va a decir que, que el humano es naturalmente malo, agresivo, violento, y que su condición es de esa forma derivado de su propia biología. Somos, dice Thomas Hobbes, una especie físicamente pues muy desproveída. Lo único que tenemos es, o nuestra ventaja en la naturaleza es nuestro intelecto, ya que no tenemos garras, ¿no? Como muchos animales que llamamos salvajes, y no tenemos colmillos afilados para desgarrar, ¿no? Y lo que nos ha permitido sobrevivir pues es este desarrollo. Entonces dice que estos animales tienen cierta condición biológica que inhibe, por ejemplo, que se puedan atacar entre ellos. Sus herramientas las usan para la supervivencia, para la caza, y no así el humano. No tenemos esas inhibiciones que tienen estos animales para evitar atacarse entre ellos. Derivado de que nosotros no somos una gran amenaza, ¿no? Y ahí hace todo su planteamiento en el Leviatán y, bueno, la cuestión de la monarquía, etcétera, ¿no? Pero son miradas y formas del ser humano. Y el desarrollo, o el estudio del desarrollo humano, pues tiene que partir, ¿no? O hay propuestas que parten de una u otra postura, que parten de abordar ciertas miradas y de abordar ciertas propuestas, ¿no? Respecto, pues, de la observación que se ha hecho de cómo nos desarrollamos los seres humanos. Y bueno, de aquí se desprenden algunos conceptos importantes sobre el estudio del desarrollo humano y estos conceptos que vienen en su texto, pues nos hablan acerca de, por ejemplo, que el desarrollo es duradero. Y este concepto de que es duradero, pues es ese cambio de perspectiva para decir que viene desde la concepción hasta la vejez, que no termina en la adolescencia o cuando termina la niñez o cuando termina la juventud, sino que hay procesos en las etapas de la vida, de la adultez, de la madurez, de la vejez, singulares de ese momento de vida, particulares de ese momento de vida y que
se hace necesario su estudio y su dilucidación. Em, También, bueno, habla del desarrollo multidimensional, que es lo que les decía hace un momento, ¿no? El desarrollo es desde lo físico, lo cognitivo, lo emocional, lo socioemocional, ¿no? Y todas estas aristas influyen y se influyen entre ellas. Em, si tenemos más limitado, por ejemplo, nuestro desarrollo cognitivo, eso nos va a llevar a generar ciertas ideas o ciertas prácticas que incluso pueden llegar a dañar nuestro desarrollo físico, por ejemplo, ¿no? Ya sea por ignorancia o por ideas eh, fantasiosas o creencias de este tipo que a veces ponen en riesgo incluso la salud física de las personas. Eh, el desarrollo es multidireccional, nos dice también el autor. Hay momentos, no siempre es, no siempre va encaminado o es gradual, ¿no? Hay momentos en que en este desarrollo hay capacidades o momentos que parecieran ser progresivos, ¿no? Que son acumulativos. Y hay otros momentos en que ciertas capacidades dentro de nuestro desarrollo pues van a disminuir. Obviamente esto pues lo vamos a ver, bueno, lo podríamos pensar más lógicamente pues en la vejez, ¿no? Cuando varias de nuestras capacidades, tanto físicas como cognitivas, pues se ven reducidas, incluso las socioemocionales, porque también llega un momento en que los mismos impedimentos físicos impiden pues los vínculos sociales o socioemocionales que muchas veces las personas llevaban en lo largo de su infancia, perdón, a lo largo de otros momentos de la vida, ¿no? Desde la infancia, la juventud, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, también no es privativo de la vejez esta multidireccionalidad, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el ser humano en los primeros años de vida, pues tiene una gran capacidad de aprendizaje, de desarrollo del lenguaje, ¿no? Y no porque aprendamos, por ejemplo, nuestra lengua materna, quiere decir que tenemos esa misma capacidad de adquirir otros lenguajes el resto de nuestra vida, o que cada vez vamos a desarrollarlo con mayor habilidad, y no es así. Se tiene al principio esta adquisición y conforme vamos creciendo, por ejemplo, la capacidad para aprender un nuevo lenguaje, pues va disminuyendo, ¿no? No quiere decir por esto que no podamos aprender una segunda, tercera, cuarta, quinta lengua, ¿no? Sin embargo, pues no es la misma capacidad, ni es la misma, ni el mismo desarrollo de ese lenguaje. Este concepto del desarrollo es plástico es sumamente importante y es una de las cosas más maravillosas que tenemos como seres humanos, la plasticidad, esta capacidad que tenemos para el cambio, para adaptarnos y, no, y también es en todas las dimensiones que componen el desarrollo. Desde lo físico, por ejemplo, evidenciado desde cuando se tienen, por ejemplo, algún accidente grave que nos lleve a, no sé, a dañar alguna función motora o alguna función intelectual, y que justamente todas las propuestas y desarrollo que hay en el campo de la rehabilitación han puesto en relieve esta capacidad de plasticidad, de hasta cómo nuestro cerebro se adapta al cambio, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las únicas células de nuestro cuerpo que no se reproducen son las neuronas. Tejido cerebral perdido, tejido que no se recupera, no se regenera. Sin embargo, pues las neuronas que están compuestas por estas dendritas hacen red y hacen una función de compensación, que lo que busca el cerebro pues es adaptarse a esas áreas que se perdieron y generar mayores redes neuronales que permitan compensar el área lesionada. Así de maravillosa es nuestra capacidad de plasticidad. Y esto no es privativo en una edad u otra. Esta posibilidad para rehabilitarnos y que se haga este desarrollo de estas redes, pues es en cualquier momento de la vida. Claro que hay un mejor pronóstico entre más joven sea la persona. Es decir, un mejor pronóstico que que se ubique una lesión cerebral, pensándolo así, en un bebé, y que se empiece a trabajar con ese bebé toda la cuestión de rehabilitación, podríamos lograr un pronóstico al 100, ¿no? Que el bebé se logre recuperar 100%. Y con una lesión igualita, una persona de 50 años, sí va a lograr tener eh, un factor de compensación, ¿no? De que igual su cuerpo o su cerebro se va a
adaptar a ese cambio, pero su pronóstico pues es menor, ¿no? Menor, no va a lograr el mismo resultado que un bebé, por ejemplo, ¿no? Bueno, otro elemento que viene en su lectura pues es que el desarrollo ha sido estudiado desde lo multidisciplinar, es decir, no hay una sola ciencia humana que haya hecho propuestas, así como la psicología ha hecho propuestas y hay distintas teorías y hay distintos autores que hablan del desarrollo y que lo han estudiado, el desarrollo humano, pues también en la sociología podemos encontrar estudios así, en la antropología podemos encontrar estudios súper interesantes respecto pues al desarrollo humano y social. Y bueno, pues se van complementando, no es que uno sea mejor que otro, sino son abordajes diferentes, formas diferentes de entender lo que es el factor humano, que es un factor sumamente complejo y y que pues cada disciplina tiene unos abordajes pues muy interesantes, ¿no? Respecto al desarrollo humano. Otro concepto que también hay que considerar en la cuestión del desarrollo es el contexto. El desarrollo es contextual. No es lo mismo crecer en México, aquí en Querétaro, ¿no? En la ciudad, que crecer en México en la sierra queretana, o que crecer en un México pero de área costera, por ejemplo. Son condiciones de vida y contextos diferentes. Eh, Pensándolo geográficamente. Ahora, si nos vamos ya de país a país, pues todavía hay otras diferencias por la cuestión cultural también, pues muy diversas, ¿no? Eh, Me voy a lo mejor a un ejemplo extremo, comparándolo con nuestro país. O sea, México, que tenemos una gran diversidad de climas, de verdad tenemos una tierra súper rica en muchos y amplios sentidos. Nuestro México es un país riquísimo. Por esta diversidad de climas tenemos una variedad de alimentos y de acceso a alimentos de una forma bárbara. Si lo comparamos con Rusia, con los climas tan fríos, donde no tienen esta diversidad de alimentos, la gente no consigue esta diversidad de alimentos más allá, y a pesar de la globalización y las exportaciones, etcétera, no tienen esa diversidad simplemente alimenticia. Y entonces sus hábitos son otros, ¿no? Incluso para esta cuestión nutricia. No quiero decir que estén desnutridos, mucho menos, ¿no? Pero es una forma diferente de alimentación. Es una diferente forma de adaptarse a la vida. Nosotros aquí en Querétaro, por ejemplo, no sufrimos de climas extremosos. Estamos a 38 grados y ya me estoy asando, ¿no? Llegamos a, ¿qué les gusta? ¿2 grados? ¡Ay, no, me estoy congelando! Cuando hay estos países, desde hace un momento yo Rusia, en donde las temperaturas son bajo cero y de una forma increíble, pero la gente se adapta y crecen en ese contexto, y entonces es diferente crecer en ese contexto que en el nuestro. O no nos vayamos tan lejos, nuestro propio país, ¿no? O sea, dependiendo, yo decía, el punto geográfico. Los mexicanos que viven en el norte, que experimentan, o sea, no un calor de 38, para ellos un calor de 38 grados es agradable. Allá las temperaturas alcanzan los 45 a 50 grados, o sea, es un calor terrible, ¿no? En donde incluso, por ejemplo, la gente sabe que no puede salir en ese tiempo luego en sus vehículos porque las llantas se derriten. O si salen a la calle a caminar, o sea, se insolan, aparte se les desbaratan los zapatos. Son condiciones de vida diferentes, pero que la gente, los niños, desde que nacen en esas tierras y en esas poblaciones, crecen dentro de esa cultura de vida, ¿no? Y bueno, estoy hablando de diferencias geográficas, pero también el desarrollo contextual puede ser analizado de los momentos históricos. No es lo mismo haber crecido en los años 80 que en los años 90, que en los años 2000. Y por supuesto, ahorita que estamos viviendo una época sui generis que va a marcar la vida no solamente de nosotros los mexicanos, sino de todo el mundo con esta situación de la contingencia, va a incidir en nuestro desarrollo. Está incidiendo en nuestro desarrollo, nos está cambiando la vida, nos está transformando, nadie lo olvidará, pero va a ser diferente o es diferente dependiendo simplemente de la edad que tengamos. ¿O acaso creen que, por ejemplo, lo están viviendo igual los niños de 2 o 3 años? Pues que ellos a lo mejor ni se acuerden, o habrá quien sí, ¿no?
como lo están viviendo los niños que a lo mejor ya tienen un poco más desarrollo neurológico, obviamente, y que ya tengan 5 o 6 años, que ya están un poco más conscientes de su realidad. Esto está marcando su desarrollo. Los niños que van a ingresar ahorita primero de primaria, seguramente se recordarán que cuando empezaron la primaria, lo empezaron en línea. Lo empezaron viendo las clases en televisión que su mamá los ponía. O los que van a escuelas particulares y que usan los tipos de recursos tecnológicos que los ponen en el Zoom, ¿no? Los niños más grandes, no sé, quinto, sexto de primaria, también, o sea, tienen otra forma de entender y de vivirlo, lo que está ocurriendo, y les va a marcar. Los que van a entrar ahorita a secundaria, va a ser una cuestión parecida. Ellos van a decir, yo cuando entré a la secundaria estábamos en pandemia, ¿no? No tuve salida de sexto por lo mismo, ¿no? No me hicieron fiesta. Los que van a entrar a prepa igual, los que están entrando a la universidad. Es un momento que está marcando el desarrollo de las personas y que esto pues lo vamos a hablar por muchos, muchos años que vienen por delante. Nos está marcando el desarrollo de las personas desde lo contextual, desde lo histórico, desde el momento de vida, nos marca y nos transforma. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el momento de la vida en distintas etapas, ¿no? En la sociedad y en la vida en que nos tocó vivir, en las que nos tocó crecer, en el que nos tocó determinado momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, teníamos una forma de vivir y se ha cambiado. Y aquí estamos echando mano de nuestra plasticidad, de nuestra capacidad de adaptación al cambio, ¿no? A algunos está yendo mejor, a otros nos está yendo peor, pero finalmente nos está yendo, ¿no? Y entonces va a ser interesante. Posteriormente yo creo que podrán haber una gran cantidad de estudios que permitan dar cuenta cómo este fenómeno, por ejemplo, del COVID-19 afectó, influyó el desarrollo en distintas etapas de la vida, dependiendo, ¿no? En que se experimentó, en que se vivió y aparte en lo que ocurrió. Si se enfermó familiares cercanos, si se recuperaron, si fallecieron. O sea, es una cantidad impresionante de elementos que se pueden analizar. Los factores, obviamente, del encierro, ¿no? Del aislamiento social, del distanciamiento social, porque ahí, por ejemplo, en el aspecto socioemocional, pues hay un montón de tela para cortar, ¿no? ¿Cómo afecta el distanciamiento social cuando sabemos que el contacto físico es una necesidad humana, ¿no? Entonces, bueno, si estudiamos pues el desarrollo, pues también vamos a ver a lo largo del ciclo de la vida que las cuestiones de salud y bienestar pues son variables, son diferentes en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la concepción, hay momentos críticos en el desarrollo del embrión, del feto, donde si queda expuesto a ciertos agentes teratógenos, pues eso va a generar una problemática en el desarrollo, por ejemplo, de ese bebé. Otras condiciones de salud y bienestar que tienen que ver con la primera infancia, o lo que yo llamo la bebecidad, ¿no? Hay ciertas condiciones de salud y bienestar que necesitan los bebés para tener un buen desarrollo, que son necesidades particulares de ese tiempo, por ejemplo, la exposición al lenguaje, a las expresiones, al afecto, que requieren mucho los bebés, ¿no? Y que, bueno, entre más o menos haya de esto, bueno, pues vamos a generar ciertas cosas en ellos, que son distintas necesidades ya de un niño, niñez temprana, ¿no? Un niño en edad preescolar va a tener otras necesidades de salud y bienestar, diferentes también de los niños ya de la primaria, ¿sí? Porque pues todo se va cambiando, no son tampoco las necesidades de un niño de secundaria, que empieza a socializar, que empieza a abrirse al mundo, a las amistades, ¿no? Y que esa forma de relacionarse es distintísima a la de los chavos cuando ya están en la prepa,
¿no? Que tienen ya otra condición bien diferente, ¿no? En cómo se van relacionando y también pues lo que están expuestos en la cuestión, por ejemplo, de los temas de drogas, en la experimentación de la sexualidad, etcétera. Y que es distinto también de la juventud, ¿no? En donde ya estamos en otro momento de la vida, en otra etapa de desarrollo, que también va a ser diferente en la adultez, ¿no? Y que va a tener otras exigencias también en cuanto al bienestar y la salud, no se diga la madurez, donde ya empieza el decaimiento del cuerpo, de cierta forma, todo depende de los hábitos que se hayan llevado hasta el momento y sobre todo aquello que se hizo se dejó hacer en la juventud y que ya estaremos platicando en capítulos posteriores. Y distintas las necesidades igual pues de la vejez, ¿no? De nuestros adultos mayores y también ahí vamos a ver cosas súper interesantes respecto a ese tema, ¿no? Se han hecho igual, les ponen acá pues distintos temas contemporáneos, ¿no? Eh, Entre ellos pues está la paternidad, como también la paternidad o maternidad, cómo se ha ido cambiando y transformando, ¿no? En el tiempo. Eh, y en el tiempo y también vuelvo a insistir, el espacio geográfico. Hay lugares hoy día, en este pleno eh, 10 de agosto del 2020, en donde hay sectores y ni siquiera pensados muy alejados, sino conurbados de nuestro propio Querétaro, en donde es una práctica común acceder a la paternidad y a la maternidad a los 13 o 14 años, ¿no? Robarse a la niña, bueno, a la novia, a la muchacha, fugarse con el novio y empezar una vida juntos a esas edades. Y en la ciudad eso nos escandaliza. Y en la ciudad nos parece increíble. Y tenemos 30 años y apenas estamos pensando a ver si queremos hacer vida con alguien y a ver si queremos acceder a la maternidad o paternidad. Entonces, los contextos aquí, por ejemplo, en ese tema, son fundamentales de considerarse. Y a veces son entornos muy cercanos, ¿no? No nos tenemos que ir a otros países, en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, tenemos una gran diversidad de prácticas al respecto que se pueden analizar, reflexionar, investigar, y qué es mejor y qué es peor, y si nos acercamos a mujeres madres de ahorita, no sé, la edad que yo tengo, que fueron madres a los 13 años y que ya tienen hijos de veintitantos años, si son felices y si están contentas con su vida. Y claro que seguramente encontraremos mujeres realizadas en esa condición de vida. Habrá otras que no. Eh, no hay en la cuestión del desarrollo juicios de valor. Simplemente son formas de vida, condiciones de vida que, bueno, pues vamos analizando y vamos dando cuenta, ¿no? De cómo se va dando este desarrollo humano. Otro tema actual, pues es esta práctica que incluso en nuestra universidad desde el año 2007 se viene desarrollando, que es lo que hablan sobre el mentorado o lo que llamamos la tutoría, ¿no? Para nuestra área de psicopedagogía, pues es un tema pues importante, ¿no? Esta cuestión de la tutoría y la diversidad de tutorías que hay, si es mejor la individual, si es mejor la grupal, si es mejor la tutoría entre pares, los distintos programas que se implementan al respecto, etc. Entonces es también ahí cómo esta función, ¿no? Favorece o no el desarrollo o hasta dónde favorece o es mejor para el desarrollo de las personas, ¿no? Y bueno, el último tema que tiene que ver con la diversidad, pues aquí vamos a encontrar cuestiones sobre la diversidad cultural que tampoco es ajeno a nuestro país, hay mucho extranjero en nuestro país, tenemos muchas comunidades étnicas, una gran diversidad, ¿no? Con todas nuestras comunidades indígenas que en las que, bueno, todavía hay mucha pugna, ¿no? Heredada pues desde nuestra propia historia de ser colonia y del mestizaje, en donde tenemos mucho camino que echar para adelante respecto a la diversidad étnica de nuestro propio país y tanta ignorancia que tenemos al respecto. Y la cuestión de género, eh, también no es lo mismo nacer varón que nacer mujer. No es el mismo desarrollo. Hay cosas que compartimos. Pero cuando digo que no es lo mismo, no estoy hablando de una diferencia gradual, de una diferencia de es mejor ser una cosa que la otra, sino simplemente no es lo mismo.
No es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y claro, lamentablemente en países como el nuestro tenemos mucha desigualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres en país como el nuestro viven mucha discriminación o vivimos mucha discriminación, vivimos mucha violencia y mucha injusticia, ¿no? En el mes de marzo, antes de que saliera esta cuestión de la pandemia, que todavía alcanzamos a hacer la marcha y varios eventos respecto a la mujer, yo aprovecho generalmente ese momento de reflexión. Ustedes saben, pues así, la mayoría de los grupos con los que yo trabajo son mujeres. Y siempre trato de transmitir en esta cuestión de que no es lo mismo. Les pido que levanten la mano aquellas mujeres que nunca han sido tocadas inapropiadamente en su cuerpo, o sea, sin su permiso, que nunca hayan sufrido ese tipo de violencia. Digo, porque es una cuestión en la invasión del cuerpo, ¿no? Sin su consentimiento. No me he topado con un grupo en donde haya alguna que pueda levantar la mano. Y todavía tengo la esperanza de que en algún grupo encuentre a una mujer, señorita de más de 18 años, que pueda decir, a mí nunca me han tocado inapropiadamente. Jamás. Lamentable y tristemente eso aún no ocurre. Pero el día que ocurra hay esperanza. Y también es todo un campo, ¿no?, de desarrollo a trabajar. No victimizar a la mujer, porque no somos víctimas, o yo no me considero víctima. Pero claro que como mujer doy cuenta de que hay una gran diferencia, que todavía vivimos en una sociedad donde se privilegia al varón, en donde hay muchos trabajos en donde se le paga más al hombre solo por ser hombre y a la mujer se le paga menos solo por ser mujer, aunque desarrollen el mismo trabajo y aunque la mujer incluso pueda hacer un mejor trabajo que su par. Todavía tenemos estas situaciones, ¿no? Hace que tiene, no recuerdo bien cuánto, que será 2 años, año y medio, por ejemplo, cuando se prohibió a las mujeres amamantar a sus bebés en la vía pública, aquí en Querétaro. Es una de las cosas, al menos que a mí recientemente me han resultado en mucha indignación, ¿no? Es una forma de violentar, como si lactar a un bebé fuera algo obsceno, cuando es una función natural, cuando nuestras madres nos han lactado por siglos. Así está diseñado nuestro cuerpo, y la connotación que se tenga de un seno materno alimentando a un bebé, si es obscena para alguien, se me hace una idea muy, por decirlo menos, y disculpe YouTube y la sociedad, estúpido. Son estúpidas ideas de gente morbosa, de gente misógina, porque una mujer amamantando un bebé es una escena de lo más bello que puede haber. Es como pedirle a los árboles que se pongan ropa, o a los perros, o a los gatos, ¿no? Su pelaje no es suficiente para cubrirle sus... O sea, es estúpido. Una mujer lactando un bebé es una escena hermosa. Es nutrir, es vida. Es algo bello, no es algo obsceno. Y entonces, bueno, cuestiones de ese tipo son las que nos dejan claro que todavía hay mucho trabajo y mucho estudio y mucha tela de dónde cortar en cuestión del desarrollo, que podemos pensar y investigar y generar obras maravillosas desde un corte de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí les dejo esta breve introducción. Solamente voy en el apartado 1 del capítulo de introducción, pero sigan viendo el siguiente video para pues abordar, todavía nos faltan otros 2 apartados más de esta introducción al tema del desarrollo. Tengan un muy buen día.